Bienvenido a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión vamos a hablar sobre el padre Michel Rodríguez, que es conocido por muchos como el apóstol de los últimos tiempos. Se trata de un supuesto vidente que se ha labrado un pequeño grupo de seguidores, el cual siguen sus videncias y profecías. Sin embargo, en este programa vamos a mostrar la cruda realidad sobre este sacerdote. Así que comencemos. Desde ya, hablar sobre el padre Michel Rodríguez es bastante complicado. ¿Por qué? Esto se debe a que a la hora de buscar información oficial sobre él, sobre este sacerdote, la única página que presenta información oficial es la página Countdown to the Kingdom. Esta página es reconocida en los círculos de apologética católica angloparlante, una página sensacionalista que especula sobre el apocalipsis utilizando citas son de origen bastante cuestionable o hacen interpretaciones heterodoxas sobre las mismas. Y esto ya tendría que levantar las alarmas, seamos sinceros. Si la información oficial de un sacerdote y de sus videncias, locuciones, profecías provienen de una página que no es considerada confiable, ¿cómo vamos a darle confianza a las profecías, videncias y locuciones de ese sacerdote? Porque consideremos, si necesitan tergiversar la información que presenta, es porque la verdad no les conviene. O sea, la realidad les terminaría afectando a ellos. Entonces, cabe la posibilidad de que estén ocultando información o manipulando la información cuando se hable del padre Michel Rodríguez. Sid Ankin también hace notar que la página promociona abiertamente al padre Michel Rodríguez. Y esto hasta cierto punto es así porque tengo entendido que una vez en una de sus conferencias habló sobre esta página y dijo que se sintió muy a gusto. Y no sé, a mí se me hace un poco raro cómo es que surgió todo esa página, que después vamos a hablar más detalles, más técnicos pero muy importantes sobre la misma. Explicado esto, hablemos primero de las dos cartas que emitieron los obispos sobre este tema. La primera carta la hizo el Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos, Canadá. Explica primero de que él tenía buenas relaciones con el padre Michel Rodríguez entre 2011 y 2020. Sin embargo, el 25 de marzo del 2020 se daría cuenta que en la página Countdown to the Kingdom publicaría de que el padre Michel Rodríguez era el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la iglesia, lo cual es una mentira, ¿no? Lo cual a su vez también falsearon la aprobación del obispo al decir que les daba apoyo a las supuestas videncias. Es decir, mintieron sobre lo que dijo el obispo. Y además aclara que está en desacuerdo total con las videncias y profecías del padre Michel Rodríguez, y quitaría su apoyo de la Fundación Studium Saint Joseph, que es de las que esto ya vamos a hablar después. A su vez, el obispo menciona que el padre Michel Rodríguez se retiró como sacerdote activo de la diócesis de Amos y se trasladó a la diócesis de Hers-Masuné, no sé cómo se pronuncia, disculpen, y que el único medio de contacto es el correo postal, lo cual es bastante feo. O sea, hoy con toda la tecnología tendría que ser fácil contactarse, y ya vamos a ver por qué no se contacta. Luego está la carta de Monseñor Robert Burgon, obispo de la diócesis de Hers-Masuné, en donde explica que el padre Michel Rodríguez está incardinado en su diócesis, pero que no se contactó con él desde hace mucho tiempo. Ese obispo expresa la total desaprobación, algo que está incluso resaltado en el texto original, de los mensajes y las profecías presentadas por el padre Michel Rodríguez. Estas son dos cartas de obispos que están desautorizando las videncias del padre Michel Rodríguez.
¿Y cuál es la gran defensa de parte de los seguidores de este supuesto vidente? Bueno, dicen de que las videncias no están condenadas por parte de la iglesia, sino que están desautorizadas por los obispos. Y para que un vidente sea condenado, tiene que emitirse una declaración oficial por parte de la Congregación de la Doctrina, para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, eso se demuestra de que no tienen ni la más remota idea sobre cómo funciona la iglesia. Y para eso vamos a ir al canon 212 del derecho canónico. Conscientes de su propia responsabilidad, los fieles cristianos están obligados a seguir con cristiana obediencia las cosas que los sagrados pastores, refiriéndose a los obispos, en cuanto que representan a Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como gobernantes de la iglesia. En este caso, los obispos declararon de manera formal, ejerciendo su papel como guía pastoral de su diócesis, su rechazo a los mensajes del padre, Rodríguez, a desautorizarlos, con su desautorización, digo. Y por lo tanto, los fieles cristianos estamos obligados a obedecer lo dicho, o sea, es así. Como diría mi amigo Nahuel, San se acabó. Asunto zanjado, causa finita. Algo que quiero hacer resaltar a los seguidores del padre Michel Rodríguez es de que no es factible esperar que la Congregación para la Doctrina de la Fe emita un comunicado sobre esto. ¿Por qué? Yo voy a dar un ejemplo. La página Miracle Hunter muestra una lista de las apariciones que no han sido probadas desde 1900 hasta hoy. Desde 1900 hasta hoy. Ténganlo en cuenta. Y vemos que hasta ahora 600 de las apariciones, más de 600 apariciones aún no se han decidido si son aprobadas o no. En el caso del padre Michel Rodríguez, bueno, habría que esperar casi 100 años antes de que la Congregación para la Doctrina de la Fe emita algo al respecto. Es decir, no da el tiempo realmente para que lo lleguen a tocar al tema. Hay algo que añadir que es muy importante, y que es que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido un documento que explica cuándo tiene que actuar. Y se le puede leer que solo actúa en los casos más importantes o más graves. Y esto lo declara en el documento Normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de las presuntas apariciones y revelaciones. Y acá dicen algo muy importante y que creo que les tiene que quedar claro. Dice que la intervención de la Sagrada Congregación puede ser solicitado por el ordinario, después de haber llevado a cabo en cuanto le corresponde o por un grupo cualificado de fieles. En el segundo caso, debe evitarse el recurso a la Sagrada Congregación por razones sospechosas, por ejemplo, para forzar al ordinario a que cambie sus legítimas decisiones o confirmar algún grupo sectario, etc. Acá vemos de que esa insistencia que tanto dan los seguidores del padre Michel Rodríguez es para contradecir lo que dicen los obispos, contradecir lo que ya han dicho los obispos. Entonces, es ilegítimo su reclamo a que tiene que hablar la Sagrada Congregación. No, la Sagrada Congregación dice, primero tiene autoridad del obispo, y si el obispo ve que es necesario ahondar más sobre un tema, ahí recién llama a la Congregación de la Doctrina de la Fe. No es como ellos creen de que, es que pueden apelar como que si fuese un órgano de justicia. No, acá los que tienen total gobierno sobre la diócesis son los obispos, y hay que hacerle caso a los obispos. A esto hay que sumarle que la Iglesia Católica tiene un rechazo natural hacia la sobrenaturalidad con un sano escepticismo. Y me explico, esto proviene de la doctrina de San Juan de la Cruz, en la que detalla de que este tipo de fenómenos sobrenaturales, con profecías, videntes, entre otras cosas, afectan la fe teologal de manera negativa. No hace un bien. No por nada Jesús le dice a Tomás cuando toca sus llagas, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me han visto y han creído. Por tanto, la posición oficial de parte de la Iglesia ante la duda sobre si las videncias o profecías son reales o no, es el sano rechazo, realmente. Y bueno, nosotros somos parte de la Iglesia Católica. Nosotros debemos obediencia a la Iglesia, no a cualquier sacerdote que afirme ser vidente de algo.
Y si todo lo que dije anteriormente no te convence para dejar de creer al padre Michel Rodríguez, voy a hacer la siguiente pregunta retórica. ¿Es bueno propagar evidencias y profecías que aún no están aprobadas por parte de la Iglesia? Una persona anónima me ayudó mostrándome un caso similar al caso del padre Michel Rodríguez, donde se trata de las apariciones del movimiento Baisir. En este caso, el obispo Francis Mugavero, de la diócesis de Brooklyn, en 1986, emitió una declaración donde, si bien no dice explícitamente que condena a la vidente y al movimiento, deja en claro esto. Aquellos que sostienen persistentemente que no se requiere permiso eclesiástico para la publicación o difusión de información sobre revelaciones, visiones o milagros, están interpretando erróneamente las directivas de la Santa Sede cuando intentan justificar la publicación de la literatura propagandística. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué está haciendo Countdown to the Kingdom? Este es un caso de que algo que no está aprobado tiene todas las cartas en contra y que, bueno, la página sigue dando espacio al padre Michel Rodríguez. Entonces, es un claro caso de desobediencia a la Iglesia. ¿Qué quieren que les diga? No hay, o sea, es necesario que haya una aprobación por parte de la Iglesia para evitar difundir errores. Y bueno, y este es el caso realmente. En esta sección voy a comenzar con una pregunta. ¿Podemos nosotros analizar las profecías del padre Michel Rodríguez y ver si estas son reales o no? La respuesta es sí, podemos analizar las evidencias y ver si estas tienen errores. Lo que no podemos hacer es dar una declaración oficial, o sea, nosotros no somos autoridades eclesiásticas para decir que es declarado falso, es declarado verdadero, pero hay que ser sinceros, si encontramos múltiples errores, se puede decir con toda seguridad de que es falso. Los criterios para juzgar este tipo de profecías, videntes y cosas de este estilo se encuentran en el documento que ya mencionamos anteriormente, normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Estos criterios no son acumulativos, es decir, por sí solos no definen nada, sino que la evidencia acumulada es la que nos va a decir si esto es real o no es real. Lo primero que quiero hacer notar es que el padre Michel Rodríguez se está alejando de las autoridades eclesiásticas, no ha buscado dejar de, o sea, se sigue comunicando por medio de la página Countdown to the Kingdom e incluso continuó con su fundación Studium Saint Joseph, a pesar de que los obispos cesaron su apoyo. Esta página incluso tiene hasta un email del rector de ese Studium y bueno, ¿qué quiere que les diga? Es bastante raro que eso siga así. También es fundador de la Fraternidad Apostólica San Benito José Labre, una fraternidad que no está avalada por la Iglesia Católica, según la sección de preguntas de EWTN, lo cual nos dice mucho sobre la obediencia. También se puede mencionar que los seguidores desobedecen a los obispos al difundir los mensajes del padre Michel Rodríguez en la Iglesia y como que si fuesen ciertos. O sea, si no están aprobados, no tienen el derecho de difundirlos realmente. E incluso llegan a dudar de su autoridad. Eso es algo que también pasa. Empezaron a cuestionar la autoridad de los obispos a la hora de hacer declaraciones oficiales sobre este sacerdote. Por lo tanto, no podemos confiar directamente de su rectitud moral. Y bueno, esta es una de las características que no se cumplen a favor. Lo que se tendría que ver de parte de una evidencia real es que tanto el vidente como los seguidores tienen que tener una docilidad natural hacia la autoridad eclesiástica. Así es fácil, se pierde uno de los puntos positivos más importantes. Pues consideremos el caso también de, ¿cómo se dice? El Padre Pío. El Padre Pío no es que él decidió desobedecer, sino que cuando la Iglesia le pidió que se excluya y que no diera misas, hizo eso. Sin embargo, en el caso del padre Michel Rodríguez vemos lo contrario. Y bueno, la desobediencia no viene de parte de los ángeles.
sino que más bien proviene del demonio, vamos a ser sinceros. No es propio de los santos que hagan eso. Veamos este punto que lo veo bastante interesante, que es la vida personal del padre Michel Rodríguez, que se recoge de la página Countdown to the Kingdom. Y esta nos dice que fue el menor de 23 hijos, sobrevivió 8 infartos, que se curó de manera milagrosa de 3 episodios de cáncer, que Dios mismo le educó en teología durante 3 años, que quemó su casa para echar a los demonios a los 10 años, que cuando su madre murió ella se transfiguró y que todos los médicos del hospital de Monterreal lo vieron, que revivió a una mujer en 2009 y que el Padre Pío lo llevó al cielo y al purgatorio. Y seamos sinceros, todas las cosas que mencioné, no hay ninguna evidencia. Y se me hace raro que no haya evidencia. Acá dice que todos los médicos del hospital de Monterreal vieron que cuando murió la madre de Michel Rodríguez, ella se transfiguró. Y nadie dijo nada. Y que revivió a una mujer en 2009 y nadie dijo nada. Y que se curó 3 veces de cáncer. O sea, eso de por sí ya es bastante inusual. Y nadie dijo nada. Hay que ser sinceros. Si estos eventos hubieran sido reales, hubieran levantado al menos una noticia. Hubiera sido dicho por alguien. Hay que ser sinceros. No hay ninguna información sobre esas cosas. Y dado que esto es tan sospechoso y que no hay ninguna prueba de la veracidad de lo que están dando, se puede decir con mucha seguridad de que es falso. Y que, bueno, si esto es falso y lo publican en la página Countdown to the Kingdom, de manera directa, no explican de que es una posibilidad de que haya un error, esto socava la credibilidad de la página y del sacerdote también. Y justamente eso es uno de los puntos negativos, porque hay un error manifiesto sobre los hechos. O sea, son cosas supuestamente reales de la vida del padre Michel Rodríguez, pero son obviamente falsos. Luego está el análisis del Dr. Mark Pinabel, que recoge múltiples errores teológicos en los mensajes y profecías del padre Michel Rodríguez. En este caso voy a destacar las más graves. La primera es que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia y que, eso realmente, si lo podemos analizar, es una acusación más bien propia de Lutero, Calvino, Zwinglio y sus seguidores. No es católico decir eso. Afirma que el Papa Francisco será martirizado y que el Papa emérito Benedicto XVI con el anillo papal armaría un concilio. Esto es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque el segundo al mando, vamos a decir, hay un término específico que ahora no me lo acuerdo, pero el segundo al mando de la Iglesia Católica en caso de que el Papa Francisco muera es el cardenal Kevin Farrell. Así que eso de que el Papa Benedicto XVI lo haría es falso. Afirma que hay demonios en el purgatorio castigando las almas. Esto es imposible porque se trata de que los demonios están permanentemente en el estado de... porque el cielo, el infierno, el purgatorio son estados del alma. Los demonios están en un estado de condenación eterna. No pueden salirse para castigar ahí. O sea, pueden afectar el mundo físico, pero siguen estando en la condenación eterna. Afirma que se encontró por sorpresa al Papa Juan Pablo II en una oficina de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, se sabe que eso es imposible porque el Papa Juan Pablo no tenía una oficina en ese lugar y por lo tanto también dice que utilizaba un papa falso para las celebraciones, lo cual para mí es bastante obvio de que ahí hay un error. O sea, da a entender de que había un doble para los actos privados, lo cual, digo, un doble para los actos públicos, que eso no hay por dónde agarrarlo realmente. O sea, ahí uno se tiene que dar cuenta que es mentira. Dice que afirma que hay que dejar todos los aparatos tecnológicos e ir a los refugios durante 3 años y medio en completo confinamiento. Eso es una cosa bastante rara, bastante extraña dentro de la mística de la iglesia, y realmente esto se asemeja a las doctrinas mormonas. Los mormones tenían una práctica en la que consistía en que durante 3 meses tenían que guardar provisiones para
los cataclismos globales y esas cosas. Y ¿qué quieren que les diga? Es muy similar. También hay que hablar de las profecías fallidas del padre Michel Rodríguez. El ejemplo más esta es una que dio el 24 de marzo del 2020. En ella dice que iba a haber que el confinamiento por COVID, porque dicen mucho de que ha predicho el COVID, ya vamos a hablar sobre eso, iba a ser algo momentáneo, y que iba a haber una hambruna global en la que caerían los gobiernos, o sea, iba a haber un estado de anarquía supuestamente, y que habría una tercera guerra mundial, donde Corea del Norte tiraría 7 bombas atómicas que impactarían en Estados Unidos en otoño de 2020. Y que también iba a participar de esa guerra Irán. Y que después llegaría el gran aviso y todas esas cosas que aparecen en la mística católica, que no aparecen en la mística católica. Pero pasó otoño de 2020 y no pasó nada de eso, sino que continuó el confinamiento por COVID, lamentablemente. Dio una nueva fecha. Dijo de que iba a ser, dado que Dios fue súper misericordioso, decidió que su gran profeta de los últimos tiempos se equivocase para dar una nueva fecha, y ahora supuestamente el fin del mundo iba a llegar el 8 de diciembre del 2021, ya que terminaría ahí el año de San José. En que pasó el 8 de diciembre, aún seguimos como estamos. Realmente en mi caso no hubo grandes cambios en mi día a día. Uno va a poder decir, lo de Ucrania y lo de Rusia, y que puede escalar a una guerra mundial, pero acá lo que estuvo diciendo el padre Michel Rodríguez es que iba a haber una persecución contra los cristianos, algo que en realidad ya ocurre desde hace mucho tiempo, que es la persecución de los seculares, la persecución de los musulmanes en los países de mayoría musulmana, la persecución en la India por parte de los hinduistas, la persecución comunista en China, y eran cosas que pasaban antes y que, siguen pasando, pero no por eso hay que decir de que el 8 de diciembre del 2021 iba a haber un cambio. ¿Qué quieren que les diga? Es obvio que ahí están, no sé, o vive debajo de una piedra el padre Michel Rodríguez, o quieren que les diga. Bastante triste. Esto es una fuente que no me gusta realmente, pero que quiero hacer mención al menos. Tengo una página benedictista, la herejía que creen de que Benedicto XVI sigue siendo el Papa, donde afirma de que, el autor afirma de que se logró contactar con uno de los refugios marianos que estaban preparando el padre Michel Rodríguez. Y para que se den una idea, el padre Michel Rodríguez dijo de que hay que aislarse de la sociedad y de la tecnología y de todo durante 3 años. Y el tipo afirma de que fue a uno de esos refugios y era un desastre. Dice que se encontraba en el medio del bosque y de que estaba todo, la comida se había podrido, que las infraestructuras que estaban preparadas estaban totalmente dañadas por el paso del tiempo. Y ahí comentaban de que el padre Michel Rodríguez estaba haciendo eso desde hace un tiempo, daba profecías y luego las aplazaba y las volvía a aplazar y las volvía a aplazar. Otro caso que quiero analizar son sus profecías cumplidas, y que vamos a ver de que no se cumplió nada en realidad. Como ya vimos antes, di 2 profecías de que no se cumplieron, evidentemente. Pero hay unos que dicen, él predijo la creación de su propia fraternidad. Y los voy a explicar. Eso es un caso de profecía autocumplida. Ya el obispo de Amos había explicado de que tenía buenas relaciones con el padre Michel Rodríguez, y que incluso lo había apoyado. Había dado su apoyo al Studium Jam Sose. No por nada quitaría luego su apoyo. Es decir, ya era conocido. Y que todo lo malo
que se dio cuenta del padre Michel Rodríguez, recién se dio cuenta el 25 de marzo de 2020. Es decir, mucho después, o sea, cuando se dio cuenta que en la página Countdown to the Kingdom había publicado varias falsedades. Es decir, ¿estaba recibiendo apoyo? Sí. Sí. O sea, no predijo nada. O sea, lo que pasó es de que el señor quiso crear una fraternidad y predijo de que iba a ser iba a ser una fraternidad, y al final lo logró. ¿Por qué? Porque tenía apoyo de parte de su obispo. Pero eso no es profetizar nada. Es como que decir, mañana salgo yo de paseo. O sea, si yo digo, mañana salgo yo de paseo, voy a salir a pasear, y mañana yo salgo de paseo, ¿yo soy profeta? No, es evidentemente que no. Es algo que uno se tendría que dar cuenta. Otro caso de profecía cumplida, y este es la más interesante, es que dice de que predijo de que, ¿cómo se llama? Trump iba a entrar al poder, realmente. Sí, de que Trump iba a entrar en 2017 como presidente de los Estados Unidos. Lo que no se dan cuenta, y esto es algo que no se pueden dar cuenta porque ahí es algo más complicado, yo revisé cuando se creó la página, o sea, esto es algo que se puede encontrar. Yo revisé cuando se creó la página Countdown to the Kingdom, y esta se creó en 2019. O sea, todas las profecías que salen de la boca del padre Michel Rodríguez surgen en 2019. No sé si se dan cuenta. Trump ascendió al poder en 2017 y la profecía está escrita en 2019. Creo que hay, o sea, debido a que todo está, o sea, todos los mensajes del padre Michel Rodríguez pasan por esa página, por esa extraña página. O sea, no se puede asegurar de que todas las profecías que hizo antes del 2019 son reales. O sea, no podemos asegurar de que no están prefabricadas realmente. Que no son en realidad cosas que se decidieron inventar una tarde para decir que, oh, yo soy un profeta. Y acá voy a poner la información de cómo encontré o sea, la página fue registrada el 13 de diciembre de 2019. ¿Qué quiere que les diga? Es falso. O sea, esto apunta a que es falso. Que todas sus profecías en realidad son cosas que se inventó él. O sea, es un punto muy en contra que tengo en contra del padre Michel Rodríguez. Y creo que esto termina de lapidar toda su reputación. Pero claro, todo depende si todo esto lo crees. Comenta en la página, comenta en el video si crees que mis explicaciones son malas o por qué están mal. Si querés, vamos a comentar, pueden hablar conmigo. Conclusiones. Hoy en día, el padre Rodríguez ha sido despojado de las facultades sacerdotales en la diócesis que reside. Y bueno, también ha sido denunciado por el obispo de la diócesis en la que está incardinada. Y que, bueno, se aísla de las autoridades eclesiásticas y diciendo que Dios se lo está ordenando, lo cual es muy conveniente justo. Lo aleja mucho de sus denuncias. Pero por suerte, a efectos prácticos, el ministerio público de este sacerdote está acabado. Y eso es bueno, porque propagar mentiras, propagar herejías, no es parte de la Iglesia Católica. Ser sacerdote no significa que no pueda ser engañado, ni que no nos puede engañar. O sea, muchos hablan de que, oh, yo me encontré con el padre y es muy bueno, es muy bueno. A ver, Satanás también puede presentarse como ángel de luz. No por nada se nos advierte de esto, porque es evidente de que a las apariencias son muy fáciles de imitar. Leía una cita que decía, tú puedes ayunar, pero Satanás nunca ha comido un pan. O sea, es algo que Satanás puede imitar, y de mejor manera que vos. Pero hay cosas que no puede, como la humildad, la obediencia. Esas son cosas que lo han hecho que se separe justamente
de Dios. Y esos son los rasgos principales que hay que hacer notar y que hay que pedir que se cumplan. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.